El meollo del asunto con Olivia Cerón. Querida Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bienvenida a tu espacio, Javier. al meollo del asunto. Qué gusto estar aquí para platicar de un tema, pues, híjole, muy polémico, ¿no? La designación de la persona que va a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los próximos 5 años, que ha sido un proceso súper controvertido. Así es, vamos a escuchar lo que decía el propio presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hace unos minutos sobre la ratificación o el cambio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la reelección. Vamos a escucharla. Estamos valorando muy seriamente la reelección de Rosario Piedra. ¿Usted sí iría con ella? Yo estoy de acuerdo en que se reelija. Sin importar que haya sido la peor evaluada, senador. Bueno, yo no comparto esas opiniones y mi posición es que es una compañera probada, es una compañera comprometida, es una compañera que además ha sufrido el acoso de organizaciones de derecha durísimo en todo este momento. Entonces yo estoy convencido. Bueno, pues ahí la voz de Gerardo Fernández Noroña, senador. Y bueno, pues justamente estábamos al pendiente de lo que sucedía en los últimos minutos y está en la línea también el senador de Morena, Saúl Monreal. Gracias, senador, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco y también está en esta cabina Olivia Cerón. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Javier, Olivia, buenas tardes a todo su auditorio. Bueno, pues un poco conocer qué es lo que se está diciendo en este momento en el Senado, si va a haber una reelección de la responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los últimos 5 años. ¿Qué es lo que se está diciendo desde Morena, senador? Bueno, hay la posibilidad y se ha planteado, como usted sabe, pues está en la terna Sí. la presidenta actual, Rosario Piedra, y bueno, pues ahorita en el grupo parlamentario se está analizando, consensando, porque el día de hoy, ya unos minutos más, se va a subir al pleno la discusión y en su caso la votación de esta terna para elegir a la presidenta nacional de los derechos humanos, Javier. Y, senador, ¿cuáles serían los argumentos de la bancada de Morena de, pues, intentar o seguir el diálogo para cerrar filas y lo que todo indica es apoyar la reelección de Rosario Piedra Ibarra, que ha sido, pues, digamos, el solo hecho de que ella haya levantado la mano para buscar reelegirse ha sido controvertido, luego el proceso interno en el Senado, cuando ella fue de las peores evaluadas en la terna y luego no quedó en la terna final y quedaron fuera perfiles muy calificados como el de Tania Ramírez? ¿Cuáles serían los argumentos para apoyar a Rosario Piedra Ibarra? No, bueno, primero la presidenta tiene su derecho, la ley lo contempla de la reelección. Y bueno, por eso fue uno de los motivos de contemplarla en la terna, por el hecho de ser ahorita la presidenta y tiene su derecho a la reelección. Ahorita, la gran mayoría, ¿qué ha privilegiado el grupo parlamentario? Que haya unidad y que salga fortalecida cualquier propuesta o lo que nosotros vayamos a determinar. Uh-huh. Ahorita en este momento, de hecho, hay reunión previa del grupo parlamentario donde se está analizando el perfil, se está analizando incluso los resultados de la presidenta actual, lo que hizo en estos 5 años de la presidencia de Derechos Humanos, pero también ir viendo la factibilidad de trabajar en equipo, de ir de la mano, porque ahora se va a requerir un acompañamiento desde el Poder Legislativo y bueno, estamos en esa etapa. Sí. Yo espero que en unos minutos más nuestros senadores todos nos sumemos o hagamos una buena propuesta para votarla en los próximos minutos, próximas horas, y salga bien. No tenemos ahorita en este momento. La gran mayoría, y se los debo de decir, sí coincide en la reelección de Rosario Piedra. Ahorita estamos bajo ese consenso, estamos en ese trabajo de cabildeo, y lo que sí le debo decir que la gran mayoría de los senadores hemos coincidido en la reelección de Rosario Piedra. Sí, estamos hablando con el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila. Senador, ¿cuál debería de ser el papel de la
de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos o del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo podría respondernos a esto? ¿Qué tiene que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, senador? Mire, nosotros hemos coincidido que tendremos que legislar más en materia de derechos humanos. Más ahorita tenemos que actualizar incluso el marco legal, la reestructuración, porque más allá de una persona es todo lo que implica, e incluso enmarcar los derechos humanos como una prioridad en la misma Constitución, como ya está establecido. Ese es su trabajo, yo creo que, pero ese es el trabajo, digamos, del legislativo, del Senado, lo que tú dices, hacer de alguna manera un, tal vez, perfil constitucional más robusto en cuanto a derechos humanos, está bien, pero ¿qué tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos, senador? ¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Tendrá que, e incluso se está planteando que sea vinculante sus resoluciones, sus recomendaciones. Por eso se tendrá que trabajar, aunque fuera nuestra obligación, antes no lo hacían, y que ahora es un buen momento, una buena oportunidad para que en verdad se tome en cuenta el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Toda la presidenta o quien llegara a quedar tiene un gran reto y una gran responsabilidad, porque ahora con temas de desaparecidos, con el tema de los inmigrantes, con personas vulnerables, todos debe de estar al pendiente, incluso debe de estar territorialmente, como Senador, lo está planteando. Perdón que lo interrumpa, pero ¿cuál sería, mi duda es, cuál sería la conveniencia para la sociedad mexicana, para el país, con el panorama que ya decía usted de violaciones de derechos humanos que ya llevamos arrastrando ya por décadas, de que se reeligiera Rosario Piedra Ibarra? ¿Cuáles son esos argumentos a favor de su perfil, que ha sido bastante cuestionado? Por eso lo estamos diciendo, porque tendrá que ir acompañada de unas reformas legales, pero de un fortalecimiento como tal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde el Poder Legislativo lo tendremos que hacer y que tendremos que ir fortaleciendo, más allá de la presidencia o de quien lo encabece, porque es una estructura, y que todas estas estructuras, que todas las recomendaciones, que donde tenga que estar la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenga una gran legitimidad y tenga una gran fuerza a sus recomendaciones. Sí, mismas que ha perdido, no lo decimos nosotros, Sí. de acuerdo al gran análisis que se ha hecho desde, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que tiene toda la legitimidad y todos los años. Por último, Fíjese, senador, Javier, ¿debería de ser independiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, senador? Sí, por supuesto, pero mire, precisamente eso es lo que ahorita muchos senadores, ese es el asunto de decir, a ver, vamos a estar más al pendiente, vamos a ser más exigentes. Senador, llega la guillotina, deme un minuto y regresamos con usted. Estamos hablando con Saúl Monreal porque llega la guillotina. Pausa y regresamos. Hey, Chedraui. 40 minutos, le agradezco, senador de Morena, Saúl Monreal, que haya esperado en la línea, perdón, ahora sí que es la guillotina de los comerciales, pero estábamos hablando justamente, estabas en una idea sobre el papel que tiene que tener que tendrá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cómo, y yo te preguntaba directamente, tiene que ser independiente también, y bueno, pues terminemos esa idea, senador. Y además, Javier, yo quiero decirle que no nada más un papel que deba de desempeñar, sino también tiene un gran reto. Es un reto el poder estar, pero en el primer momento, en cualquier violación de derechos humanos, en cualquier petición, siempre debe de estar. Hoy hay una realidad en el país y que se requiere más territorio, que se requiere más presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por eso senador, los senadores lo estamos analizando. Yo creo que sí, el problema, ¿sabe cuál es, senador? Que el reto ya lo tuvo los últimos 5 años y no fue capaz la Comisión Nacional de Derechos Humanos de mostrarse como una comisión que esté del lado justamente de las víctimas. Una de las grandes de las palabras que utilizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es un debilitamiento de la propia comisión, un debilitamiento institucional. Entonces, esos 5 años ya pasaron y ha habido desde Amnistía Internacional, desde diferentes organizaciones, decenas de organizaciones de derechos humanos pidiendo una renovación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Parece que no fue escuchado por esta intención, sí. Por eso yo insisto, Javier, que no nada más es la reelección como tal, sino que tiene que ver un andamiaje jurídico que le ayude, que fortalezca y que se demuestre, porque también ya ahorita se requiere resultados
la exigencia de la sociedad es mucha y se está valorando y lo tendremos que asumir. Bueno, pues senador, de verdad muchas gracias. Estaremos al pendiente de lo que sucede en el Senado en los próximos minutos. Gracias por atender esta llamada. Gracias a ustedes, saludos y saludo a todo su auditorio. Bueno, gracias el senador Saúl Monreal. Pues bueno, es lo que se va a discutir en los próximos minutos. Platicábamos fuera del aire, Olivia. Sí, pues lo todo que te indica llamó la que atención. va a llegar mañana al Pleno. Estaba previsto que se discutiera hoy, pero bueno, están reunidos los senadores de Morena. Van a seguir dialogando con Rosario Piedra Ibarra, que todavía ocupa el cargo de la ombudsperson, ¿no? La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos actual, que efectivamente, como decías, pues fue un perfil de los peores evaluados por las comisiones legislativas y también su gestión ha sido ampliamente cuestionada y reprobada por las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos. Es una comisión que se alejó de las víctimas. Y mira, le pregunté a Jorge Israel Hernández, que es maestro en Derechos Humanos y profesor de la UNAM y del TEC de Monterrey, que nos explicara cuál era la importancia y qué estaba pasando con el proceso en el Senado. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Vamos a escucharlo. El proceso en el Senado se ha ensuciado en la última etapa, ya que han violentado la propia convocatoria que se generó en el legislativo y han filtrado, colocado de manera artificial a la señora Piedra en la terna finalista, pese a ser una de las peores evaluadas por las comisiones legislativas. Bueno, una de las respuestas. Sí, y una de las críticas que se hacen a Rosario Piedra Ibarra es que mantuvo una cercanía con el poder político durante el sexenio pasado del presidente López Obrador. ¿Y por qué la CNDH tiene que ser distante del poder político, Javier? Bueno, pues porque recordemos que investiga violaciones a los derechos humanos, ya sea por oficio o porque alguien presenta una queja y luego hace recomendaciones que van dirigidas a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Las violaciones a los derechos humanos las cometen ¿quiénes? Las autoridades. Sí. Entonces, por eso una Comisión Nacional de los Derechos Humanos o es independiente y realmente autónoma o no funciona. Si está cercana al poder, pues es omisa, no sirve y se aleja de las víctimas, que es un poco lo que se le cuestiona a la gestión de Rosario Piedra Ibarra. Y solamente un poco de contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se formó por decreto presidencial en 1990, pero formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Tuvo que darse una reforma en 1992 para que obtuviera rango constitucional y fuera catalogada en el ámbito de los organismos descentralizados. Jorge Carpizo fue el primer ombudsman en México, así que ha costado una lucha, un trabajo, hay una historia detrás de cómo la CNDH se volvió independiente y autónoma, y es muy importante que siga manteniendo ese carácter porque tenemos un país que acumula a lo largo de ya, pues, 3 sexenios, muchísimas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Desapariciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, porque hay una estrategia de seguridad, provocada en buena medida por una estrategia de seguridad que se ha perpetrado, que está basada en la militarización y que también, pues, con muy dudosos resultados, ¿no? Es por ello que es tan importante en un país como el nuestro, pues, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pueda ser fuerte y que pueda ser independiente, pero pues todo indica que Rosario Piedra Ibarra, que lleva unos apellidos que pesan mucho, porque recordemos nada más que es la hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka, una gran luchadora social de este país, incansable buscadora de su hijo y de otros tantos hijos e hijas desaparecidos, que fue candidata a la presidencia de este país. Pero bueno, las críticas que también se han hecho, pues es como, bueno, pues eso no se pasa solamente por el apellido, no es un legado que se traspasa nada más así, ¿no? Y que ya estuvo al frente. Y que ya tuvo una oportunidad de estar y que fue esperanzador cuando llegó. Yo me acuerdo cuando con el presidente López Obrador fue designada, pues era como, bueno, probablemente, justo lo que decía el senador Saúl Monreal, probablemente esa historia, esa biografía la haga tener una conciencia y una sensibilidad. Pero pues 5 años después, en el balance no son buenos los resultados. Absolutamente. Gracias por el medio del asunto, Olivia. Gracias también por acompañarnos en esta entrevista. Nosotros vamos a hacer un giro de 180 grados y vamos a lo que sigue.